Venezuela, aquí en Sudamérica, territorio de paz, y grandes metas con el África, con Europa, con Euroasia, con Asia, etcétera, etcétera. Venezuela es un país admirado en el mundo, querido en el mundo, no solo por los gobiernos, que nos están dando una solidaridad impresionante, sobre todo ahora, después de que Venezuela ha sido amenazado con un submarino nuclear. Se ha violado el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe. Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial, porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Yo siempre digo, Dios está con nosotros, Dios nos bendice y nos protege. A Venezuela no la va a parar nadie. Nosotros lo que vamos es para adelante, en lo económico, en lo social. Ahora, ¿cuáles son las reacciones de lo dicho por el jefe de Estado? Porque a usted, que nos está viendo en televisión, así sea chavista, opositor independiente, debe interesarle lo que está ocurriendo en el Mar Caribe venezolano y esta denuncia hecha por el presidente de nuestro país. Pues bien, ese será el tema de este 360 especial del día de hoy. Y tenemos un invitado muy especial que es de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Inclusive también tuvo la oportunidad de ocupar el cargo de secretario de Fronteras en el estado Zulia. Y hoy se encuentra en vivo y en directo para responder nuestras preguntas y sus preguntas en 360. ¿A quién nos referimos? Pues bien, a Juan Eduardo Romero. Bienvenido. Gracias, Boris. Un gusto siempre estar en MTV. ¿Qué opinas de lo que dijo el presidente? Mira, creo que Nicolás ha sido constante en la denuncia, aunque no es la primera vez, y esto es importante que lo digamos, que los Estados Unidos intentan movilizar y violenta el Tratado de Tlatelolco. Yo debo recordar que el actual almirante Jiménez Ratia, siendo jefe de un submarino, detectó la presencia y se lo comunicó al presidente Chávez, y el presidente Chávez lo denunció en su momento. Esto es una forma reiterativa de los Estados Unidos de generar un mecanismo de presión. Por supuesto, en la situación en la que ocurre, en medio de las tensiones norte-sur, en medio de unas acciones unilaterales que están manifestadas por el bombardeo de Israel en Gaza, por las acciones de Ucrania con el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y a esto que se le suma en este momento, esto pone en riesgo uno de los principios que caracterizan las relaciones internacionales, que es la búsqueda de una solución pacífica a las controversias y el respeto a la soberanía y a la independencia de los países a través de la no injerencia. Al respecto, no es fortuito que esto se dé en un momento determinado. Yo creo que hay un gran componente de guerra cognitiva aquí también, es decir, es un intento de presionar psicológicamente a la sociedad venezolana. Fíjate que va eso paralelo al aumento de la recompensa por información en torno a la captura del presidente Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Entonces, una operación conjunta de guerra OXI, lo que llamamos, que busca de alguna manera que algún elemento de la ultraderecha, fascista, posfascista, extremista, ejecute una acción violenta. Ante esto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta ha sido contundente, mira. Yo creo que esa respuesta que nosotros los venezolanos hemos dado tiene que ver con nuestra carga caribe, ¿no? Yo debo recordar algunos elementos de carácter histórico, ¿no? Eso que llamamos el ejército patriota fue un ejército de milicianos, no existía una academia ni nada por el estilo. La Armada Bolivariana surge de actores civiles que se articulan. Luego tienes la misma figura de los llaneros, ¿no? Los llaneros derrotan al ejército de Pablo Morillo, que es el ejército más poderoso. A propósito de todo esto, yo quiero resaltar aquí una anécdota. Morillo desembarca en 1815 en Margarita con 15.000 hombres que vienen de vencer a Napoleón. Y lo reciben en Margarita Arismendi y Mariño con 4.000 hombres entre guayqueríes, indígenas, pardos, y lo derrotan y lo obligan a ir a una ofensiva a tierra donde también Morillo después va a ser derrotado por Paz y por el ejército de Bolívar. Es decir, nosotros hemos, como dice Bolívar en una carta a Irving, pueblos libres vencen imperios poderosos. Esto que nosotros estamos haciendo ahora, que comenzamos la semana pasada y que va a continuar el fin de semana, que es alistarse, es un acto indudablemente de patriotismo. Yo debo resaltar, lo resaltó Jorge Rodríguez en su momento, cuando la semana pasada, el miércoles pasado, hicimos este debate en la Asamblea, la posición de Bernabé Gutiérrez, que me hizo recordar otro hecho histórico. En 1902, Cipriano Castro es objeto de un bloqueo por parte de Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Italia, Dinamarca, y tiene detenido a un político, un general político adverso a él, el Mocho Hernández.
y el Mocho Hernández se ofrece, dice que prefiere morir peleando por Venezuela que morir detenido en la cárcel, y Cipriano Castro lo libera. Entonces, un poco esa circunstancia se vuelve a repetir. Venezolanos que no son seguidores del chavismo están alistándose. Bueno, sigue muy lejos. Yo este fin de semana estaba en el alistamiento de la milicia y me conseguí un diputado de Acción Democrática. Y no fue que él me buscó, fue una compañera diputada tuya de la Asamblea Nacional que me vio y me dijo, Mori, agárralo, agárralo. Y hay un señor vestido de negro y yo, él se inscribió en la milicia y cuando lo volteé es un diputado de la bancada de Acción Democrática. Claro. Y él me dice, mira, a mí no me cae bien Nicolás, pero yo me voy a alistar porque ya se trata más del país y no es una parcialidad política. Mira, uno de los puntos principales del discurso del presidente fue el Tratado de Tlatelolco de 1967. Quizás mucha gente que nos está viendo ahorita dirá, pero Dios mío, ¿qué es el Tratado de Tlatelolco de 1967? ¿Y por qué el presidente lo dice y por qué importa? Para la gente que no lo sabe, por favor, ¿podrías ilustrarnos al respecto? Claro. Mira, recuerda, había ocurrido la crisis de los misiles cubanos, ¿no? La instalación de ojivas nucleares por parte de Cuba en 1962, una situación que estuvo a punto de generar un colapso. A partir de ahí comienza una serie de negociaciones, ¿no?, para tratar de evitar que América Latina se transformara en una zona de proliferación de armas nucleares. Existe la Agencia Internacional de Energía Atómica que controla, que está formada por lo que llamamos el G5. El G5 son los 5 países que reconocen tener armas nucleares, es decir, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Alemania. ¿Sí? Son esos 5 los que los reconocen. Hay más hoy en día. Sabemos que Israel tiene, que Pakistán tiene, que India tiene, ¿no?, que otros países de la región tienen también, pero el G5 es un elemento que a partir de ahí surge y busca de alguna forma evitar. En el caso específico del Tratado de Tlatelolco, se trata de mantener esto en una zona de no proliferación nuclear. ¿Esto qué significa? Bueno, esto de alguna manera fue también pensado por los Estados Unidos para evitar el uso de la energía atómica como un elemento de paz o como un elemento de guerra. Y ahí hay 2 circunstancias. Una tiene que ver con nosotros. Les recuerdo a los que nos están viendo, Humberto Fernández Morán, 1957, la creación del primer reactor nuclear fuera de Estados Unidos, que tiene que ver, que todavía está en el IBIX, que estaba destinado a la investigación científica y al uso de la energía nuclear. Y el segundo tenía también que ver un poco con otro país, Argentina, ¿no?, y la política de Juan Domingo Perón de desarrollo del uso de la energía nuclear. Disculpa, tenemos información de última hora en la calle. El tema de este 360 especial del día de hoy ha sido las declaraciones del presidente Nicolás Maduro y la situación con el Tratado de Tlatelolco de 1967. Para quienes nos sintonizan a esta hora, es importante recordar que en horas del mediodía el jefe de Estado denunció la presunta violación de este tratado, dada la intención de Estados Unidos de mover submarinos nucleares al área del Caribe. Un tema que estamos analizando y que comenzamos a hacerlo con Juan Eduardo Romero, pero que inusitadamente ha llegado un nuevo invitado que venía por la cota 1000 muy rápido al estudio y ya llegó. Ernesto Villegas, ¿cómo está? Muy bien, Boris, muchas gracias por la invitación. Hermano de los Leones del Caracas, Así Juan es. Romero. Un zuliano fanático de Así Caracas. Él es un personaje singular porque es maracucho, pero es de los Leones Pero de yo realmente Caracas. yo soy caracucho, yo nací aquí, pero me he criado en el Zulia y eso toda mi vida, todo el mundo cree que yo soy zuliano, porque además defiendo el Zulia con la pasión de quien vive ahí. Y por eso que soy fanático del Caracas, pero bueno, esa es otra discusión. Bueno, Tratado de Tlatelolco, 1967. El presidente de la República ha denunciado fervientemente su violación por parte de Estados Unidos ante los planes de traer un submarino nuclear al Caribe. Ernesto Villegas, ¿cuál es su reacción? Bueno, la que ha tenido el presidente Nicolás Maduro Moro es la reacción del gobierno bolivariano y yo diría más aún del pueblo de Venezuela, que no quiere en absoluto un escalamiento de un potencial conflicto en las aguas del Caribe y mucho menos con el componente nuclear que supone una embarcación de este tipo. Nuestra América es un territorio libre de armas nucleares y en particular este despliegue con la inclusión del submarino nuclear evoca una paradoja histórica, y es que quienes lo hicieron en el pasado, un despliegue de submarinos en actitud ofensiva, fueron precisamente los nazis. Así es. Una operación llamada Neuland o Neuland. Tierra Nueva. En 1942, que fue ordenada por Hitler a través del almirante Dönitz y que costó la vida de casi 50 personas, la mayoría de ellas venezolanas, a través de ataques de esos submarinos alemanes a
tanqueros petroleros, varios de ellos salían del Golfo de Venezuela, de la Del barra puerto de Maracaibo, Salinas, del puerto de las Maracaibo. Salinas, rumbo hacia Aruba y Curazao, eran refinados, también en Trinidad, eran refinados el petróleo venezolano con destino a la guerra en Europa, pues, y en el norte de África. El 65% del combustible de las operaciones aliadas surgían del lago de Maracaibo y eran refinadas en Aruba y Curazao, y toda la flota que desde el sur salía de refuerzo en términos de maquinaria, equipo, salía de Trinidad y Tobago. Eran dos puntos interesantes. Fíjate que además en 1941 el gobierno de Medina se había distanciado, ¿no? Aunque había mantenido su neutralidad en el tema, había tomado algunas medidas, sobre todo la lista negra. Tú misma creo que cuentas que en algún momento tu mamá fue confundida como un agente nazi por su condición étnica, ¿no? Entonces en diciembre de 1941 se levanta el plan Neuland y comienza a ejecutar en enero de 1942. Se decide que son 8 submarinos que dedican inicialmente. En general hubo cerca de 35 submarinos destinados a esa operación. Muy poco se habla, por cierto, en la historiografía venezolana de estos ataques, solo del hundimiento del Monagas, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, la operación se extiende desde 1942 hasta 1944, que es una operación en el Atlántico, tanto norte como sur, y llegó a implicar el hundimiento de más de 3.500 buques, ¿no? Y cerca de unos 400 unidades militares. En el caso de los alemanes, porque además esto también es importante decirlo, hubo un hundimiento significativo y hubo 2 hundimientos en territorio, en Golfo, en aguas territoriales venezolanas. Cuando ocurre el hundimiento del Monagas, el Tijuana y otros 5 Pedernales, que fueron 7 buques, pero nada más 3 fueron seriamente afectados. Fíjate que lo que son las casualidades, se desplaza una cañonera que fue adquirida por la Armada Venezolana y López Contreras en 1938. Urdaneta se llamaba. La cañonera Era Urdaneta, comandada por Wolfgang Larrazábal, que era teniente de navío en ese momento, ¿no? Y fíjate que esto además tiene otros elementos analógicos que yo creo que es importante, ¿no? Una cañonera que no tenía ni radares, no tenía ningún sistema de detección de submarino, es decir, no servía para lo que ocurría. Valientemente, aún sabiendo la presencia de U-Boats, que son los submarinos alemanes, mantuvo el patrullaje constante, ¿no? El testimonio de Larrazábal es interesante, sabiendo ellos que estaban en una condición de fragilidad, un compromiso. Eso recuerda un poco otra circunstancia también muy parecida, cuando Bolívar detiene las goletas Tigres y Liberty en 1819 y entra en una controversia con Estados Unidos. Eso demuestra... Usted establece una analogía física en cuanto a lo que es la posibilidad de una amenaza geográfica real sobre las costas venezolanas. Pero yo quisiera ir un poquito más allá. ¿Se podría establecer una analogía ideológica? Bueno, era lo que quería decirte, que es una gran paradoja histórica. Los últimos submarinos que en actitud ofensiva cruzaron el Caribe, y particularmente el Caribe venezolano, fueron los submarinos nazis. Y ahora, cuando se está denunciando precisamente el resurgimiento de un supremacismo que tiene aires de familia muy notorios con el nazifascismo, pues vuelven los submarinos agresivos, supremacistas, a pretender interferir en el curso normal de la vida económica, política, social, anímica de esta parte del mundo. Yo pienso que es una paradoja que no es gratuita, porque lamentablemente los métodos son semejantes en distintas etapas históricas cuando se abrazan ideologías de ese tipo. Cuando hay una ideología supremacista que anima la política exterior de un país, puede ser este país la Alemania nazi, o puede ser este país los Estados Unidos, y lamentablemente debemos decir que el señor Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, está conduciendo al presidente Trump a unos escenarios que lamentablemente tienen aires de familia demasiado evidentes con los que tuvieron en su tiempo los jerarcas nazis encabezados por Adolfo Hitler, y en este caso el almirante Dönitz, que era el jefe de la operación Neuland, que formaba parte de la batalla del Atlántico. Era una batalla mucho más amplia en todo el océano Atlántico, y particularmente fue una operación de intersección marítima en aguas venezolanas que
lamentablemente acabó con la vida en ese tiempo de medio centenar de personas, entre ellos un margariteño, Luis Marcano Gutiérrez, que era el capitán margariteño de uno de los buques hundidos por los alemanes. Yo quisiera hacer esta pregunta a ambos porque me parece bastante relevante. ¿Por qué lo que ustedes plantean y las implicaciones de lo que ustedes plantean debe interesarle o debe importarle a todos los venezolanos? Porque si uno ve lo que dicen las redes sociales, pareciera que solamente los chavistas deberíamos sentirnos preocupados por esto. Pero resulta que Venezuela también está hecha de opositores y niní. ¿Por qué a todos los venezolanos debería llamarles la atención e interesarles esta situación que se está planteando con Estados Unidos en el Caribe? Mira, es muy sencilla, yo creo, la respuesta. La guerra tiene dos grandes certezas, son las dos únicas certezas que tiene la guerra. ¿Cuándo comienza? Y que no tiene secciones entre hombres, mujeres, niños, adultos o adolescentes. Por lo tanto, lo que estamos planteando acá y lo que está planteando el posfascismo, porque fíjate, lo que dice Ernesto es interesante. El padre de todo esto es el fascismo, ¿no? El abuelo, mejor dicho, de todo esto. El padre es el neofascismo, que es la característica que, por cierto, Estados Unidos también aplicó en Vietnam, en Corea en la guerra de Corea, en el incentivo a las dictaduras en América Latina, en los asesinatos de Lumumba y otros actores en África, y ahora el nieto de ese fascismo, que es el posfascismo que estamos viendo con Trump, y que amenaza una destrucción mundial general, aproximándonos a aquello que decía Albert Einstein, que la Cuarta Guerra Mundial se iba a pelear con palos y piedras, porque la tercera va a destruir absolutamente todo. Entonces, aquel que crea que la guerra es ajena a él, que un proceso de amenaza contundente como el que están haciendo, acompañado de una operación psicológica, no lo va a tocar, no lo va a afectar, es terrible que lo crea. Esto es un elemento para todos. Ernesto Villegas. Mira, yo tuve ocasión de aproximarme a este tema a raíz de la investigación para el libro que escribí con motivo del centenario de mi vieja, que fue una judía comunista que huyó de los nazis y terminó aquí en Venezuela. Ahora, fíjate, eran tiempos de Isaías Medina Angarita. Y yo te voy a leer unos nombres. Estos son los venezolanos que estaban a bordo de estos petroleros de bandera, algunos venezolana, otras británicas. El Monagas era venezolano. Que al final murieron. Sí. Mira estos nombres. Ya mencioné al capitán Luis Marcano Gutiérrez. Nolasco Sea, Melesio Machado, Eugenio Aldama, Casimiro Mata, José Asunción Rodríguez, Pedro Tenía, Nicolás Gutiérrez, Vicente Coello, Lázaro Colina, Lázaro Leines, Manuel Padilla, Juan Colina, Fidel Faneites, José Colina, Antonio Zavala, Miguel Silva, Pablo Cañas, Estanislao Marval y Francisco Marval. También hubo ingleses, chinos y noruegos que fallecieron, pero leí estos nombres de venezolanos para decirte que en ese tiempo, seguro, no todos, quién sabe si ninguno de esos que fallecieron eran medinistas. Es decir, esas víctimas no tienen color político, eran sencillamente tripulantes de embarcaciones petroleras venezolanas y que cayeron víctimas de la aventura nazifascista en el Caribe. Eso, si lo extrapolamos a nuestro tiempo, nos indica que en situaciones como esta no le piden a las potenciales víctimas un carnet político, no están preguntando quién es de tal color. Las o de bombas tal matachavistas otro. no existen. No existe. Entonces, no discriminan ese tipo de escenario. Ahora, yo te diría, sinceramente, nosotros tenemos suficiente bagaje histórico, resolución nacional, conciencia en nuestra población para hacer la fuerza necesaria para impedir que esos planes se concreten. No estamos en la Venezuela de 1942. En ese tiempo no teníamos la más mínima capacidad militar propia. Esa única embarcación de guerra que comandó el teniente de navío Wolfgang Larrazábal, el joven, era la única con capacidad en la zona y se limitó a rescatar a las víctimas, ¿no? Por cierto, que hubo una víctima militar venezolana, el capitán Luis del Valle García, que pilotaba un avión que a partir de estos acontecimientos hacía tareas de reconocimiento en el Mar Caribe y luego regresando a su base lamentablemente se estrelló contra montañas en Borburata. Este capitán, cuyo nombre ahora tiene la base aérea de Barcelona, el estado Anzoátegui, es nada más y nada menos que el tío de Luis Brito García, Luis del Valle Brito García,
un insigne oficial venezolano que cayó en operaciones de servicio. Pero no es ni es la misma Fuerza Armada, ni es el mismo pueblo. En este momento nosotros tenemos altísimos niveles de indignación nacional frente a aquello que está ocurriendo y estoy seguro de que nosotros, por supuesto, con nuestras amistades en el mundo, pero sobre todo con la resolución del pueblo venezolano, nosotros podemos despejar esas acechanzas con la posición digna que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros ha adoptado, con la postura racional que cada vez más se escucha en algunos voceros de distintos matices de la oposición venezolana, no de aquella que aplaudiría cualquier cosa y que pide más bien una aventura alocada, ¿no? Esa cosa psiquiátrica de Cruella de Vil. Eso es un pequeño factor, pero la generalidad de la comunidad nacional venezolana está en contra de un escenario como ese. Y sería una aventura el paso, digamos, a una situación verdaderamente inmanejable en todo el sur de este continente y en todo este continente, el que las irresponsables aventuras de un político extremista, en este caso del señor Marco Rubio, que está además haciendo algunos cálculos por las elecciones próximas que va a haber en los Estados Unidos y que por un asunto meramente electorero de satisfacción de unos sectores específicos de la sociedad estadounidense vayan a embarcar a todo un continente en una aventura de ese tipo. Yo la verdad es que lo dudo y confío mucho en la resiedumbre del pueblo venezolano para enfrentar unido cualquier acechanza de este tipo. Bueno, alistarse en la milicia es el llamado para este fin de semana y le voy a hacer esa pregunta a mis ilustres invitados, Ernesto Villegas y Juan Eduardo Romero. A eso me refería, Boris, Ajá, dígalo. cuando te afirmaba que Venezuela no es la misma de 1941. Hoy tenemos unos mecanismos, disponemos de unos mecanismos que no teníamos en aquel tiempo. Cierto es que cuando el bloqueo de las costas venezolanas de 1902, José Gregorio Hernández fue el primero que se alistó a instancias de Cipriano Castro después del manifiesto aquel, se ofreció desde la cárcel. desde la propia cárcel, ¿no? Pero esa Venezuela era una Venezuela sin un ejército profesionalizado y sin unas estructuras políticas, organizativas, sociales como las que hoy tenemos. Sobre todo sin una doctrina militar propia, que la tenemos ahora. Y hoy día, mira tú esa lección que le ha dado a muchos el pueblo venezolano humilde, de todas las edades, plenando las plazas Bolívar, alistándose con una emoción. ¿Ya tú te alistas, tremenda. Ernesto? Sí, como no, este fin de semana estuvimos tú, en la Juan? Plaza Bolívar. Me volví a alistar, yo soy capitán de la milicia en el Zulia desde aquel momento del 17 y el 18 que la cosa era muy dura. Y si no me he alistado, ¿por qué debo hacerlo? ¿Qué le dirían a la gente que nos está viendo y que no se ha alistado? Debes hacerlo por un tema de que, uno, constitucionalmente el tema de la defensa de la nación es un tema de corresponsabilidad y eso es una diferencia importante de lo que había ocurrido en la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que la defensa era un tema exclusivamente militar. Ahora es un tema de corresponsabilidad civil, policial, y militar. Claro, en esos tiempos las exiguas fuerzas militares que existían eran de control interno y de protección de algunas instalaciones estratégicas de carácter militar en el esquema extractivista dependiente de una Venezuela el esquema de subsumisión a la doctrina de seguridad de los Estados Unidos. Pero en este tiempo es otra cosa, hermano. En este tiempo es otra cosa. Y el primer efecto que tiene es disuasivo. Porque te voy a decir, cuando tú estás en aquella trinchera y aquí están en otra y pega un tiro por allá, ¿verdad? Tú no sabes si eso lo disparó un muchacho de 15 años, uno de 40 o uno de 70. Una señora de 70. Tú no lo sabes. Poco importa. El entrenamiento militar a toda la población en unas circunstancias especiales como esta te convierte a cada ciudadano que se alista en un peligro para el potencial Son invasor. 4.500.000 venezolanos milicianos con entrenamiento militar. Lo prolongado que sería en unas circunstancias como estas y en una nación como la venezolana, un conflicto de ese hipotético cariz. Te voy a repetir la pregunta que le hice a Juan Eduardo Romero. ¿Por qué alistarme si aún no lo he hecho? ¿Qué respondería Ernesto Villegas? Mira, si no te ha caído la locha, mañana te caerá. Porque fíjate, hasta hoy no teníamos la noticia del submarino tal. Y mañana pueden salir con cualquier otra fanfarronada más que va a despertar conciencias.
Porque en algún tiempo se pudo creer que eso era como pura, digamos, fantasía. Alguna gente podrá ser escéptica y decir, no, vale, pero es que eso nunca va a suceder. Pero cuando tú empiezas a ver ese tipo de movimientos que juegan, son juegos de provocación, de desafío, entonces empieza a ser más evidente aquello que decía el Libertador. Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Porque tú sencillamente ese clarín, si no lo has escuchado, lo vas a terminar escuchando. La historia se va a ocupar. Aquí no hay medias tintas, hermano. O sea, tú puedes en lo interno tener 1000 diferencias. Nosotros podemos, bueno, en este caso somos del Caracas ambos. No sé de qué equipo eres tú. Caracas también. Estamos Puro caraquista en el estudio. Nadie es perfecto, y el hermano, también. ¿no? O sea, somos, ¿cómo se llama? Aunque mal paguen, ¿no? Pero fíjate, tú puedes tener 1.000.000 de diferencias en lo interno. Podemos tener críticas, insatisfacciones, problemas que resolver, asuntos pendientes, discusiones acaloradas. Pero desde un momento en que pasan una raya determinada, en que todos nos sentimos, digamos, indignados, allí no hay color político, ni grupo, ni equipo de béisbol, ni religión. Aquí tú te pones del lado de tu hermano venezolano a defender el suelo sagrado de la patria frente a cualquiera que equivocadamente digamos, tome el atrevimiento de cruzar esa línea delgada. Y estoy seguro, hermano, porque, bueno, uno anda en la calle, uno conoce a la gente, conoce a nuestro pueblo. Aquí el más escéptico, el más crítico, el más dudoso, el más, digamos, incluso decepcionado, cuando aquellas cosas pasan, recibe la clarinada, escucha el clarín de la patria y se pone en primera fila, hermano. Este es un pueblo muy particular. Aquí los españoles les costó un mundo conquistar esta tierra. Eso iba, el tema aquí, histórico. mira, nosotros nos viene, Juan es historiador y lo puede decir mejor que yo, pero aquí nosotros nos viene de las fuerzas de nuestra memoria histórica colectiva, una actitud rebotada que nos viene de nuestra raíz indígena, también de nuestra raíz afro, del cumbe y también de la raíz europea. Porque te voy a decir, a nosotros esta mezcla sincrética, este mestizaje que nosotros tenemos está compuesto de unos componentes muy especiales. Aquí no se fue nada fácil, aquí nada ha sido fácil. Imponérsele a toda la sociedad venezolana no es fácil, mucho menos para una porción extranjera, foránea, que pretenda aquí mandonear. Fíjate que tú dices dentro un de tema nuestro país. histórico, hay varias cosas, ¿no? Yo le decía a Gori, fíjate, una de las ventajas que tenemos nosotros es la improvisación. Lo ves en el páramo de Pisba, lo ves en la ofensiva de Vuelvan Caras de Páez, lo ves en aquella frase de Rondón todavía no ha peleado en las Pantano flecheras de del medio. Vargas, lo ves yo lo decía hace un momento, Morillo desembarca con 15.000 hombres en 1815 y va a Margarita con ese ejército y lo enfrentan 4.000 hombres entre guayqueríes, pardos, etcétera, dirigidos por Arismendi y Mariño y lo hacen huir de la isla. Y luego, mira, yo te recuerdo, Sergio Guerra Raboy acaba de publicar un texto extraordinario que es la expresión de Morillo a una carta al rey Fernando VII recriminándole de cómo se dejó vencer por salvaje. Y él decía, es que Bolívar, él es la revolución. Y le decía, deme 10.000 hombres llaneros y yo le conquisto Europa. Entonces nosotros tenemos una carga histórica que está ahí presente. Pueden entrar, como dijo Diosdado, como dijo el propio presidente Nicolás Maduro, pueden hacerlo, tienen la estructura, la fuerza, pero mantenerse, tomar cada uno de estos espacios, de estos más de 900.000 kilómetros cuadrados, llenos de 4.500.000 hombres y mujeres, dispuestos indudablemente. Ya medio se asomaron en Chuao y unos pescadores los agarraron a esos bichotes grandotes y los amarraron y pusieron a morder la arena de la derrota, a oler a pescado salado ahí en el piso de Chuao, de la costa venezolana. Y te voy a decir una cosa más, puede sonar rimbombante, puede alguien decir que está uno adoptando una retórica, digamos, extrema, pero aquí el que se atreva encontrará su tumba en este suelo. Eso no lo tengas por no tengas ninguna duda al respecto. Encontrarán su tumba aquí en suelo venezolano. Si que tenemos que resolver problemas, seremos los venezolanos los que lo resolveremos. Ahora bien, pero el hay día una en que frase aparezca que uno dice, de fuera, todo es lícito por la patria menos perderla. Todo Así es lícito, cualquier esfuerzo. Y tenga la seguridad que incluso hasta el que mayores diferencias tenga con Ernesto y conmigo, contigo, que somos militantes,
seguro ante la amenaza de la patria, va a salir. Vuelvo a rescatar el tema del Mocho Hernández, detenido, opuesto a Cipriano Castro, y le dice a Cipriano, sáqueme, prefiero morir luchando, defendiendo esta tierra que morir detenido. Ahora Y quisiera hacer una pregunta a hay un ustedes. dicho de Augusto César Sandino, líder nicaragüense, que dice, la soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano. Pero ahora quisiera hacer una pregunta a Ernesto y a Juan Eduardo Romero, porque obviamente ustedes están dando argumentaciones y ideas encendidas, con la pasión y con la base en la historia. Pero seguramente habrá una señora que está llegando del trabajo, un señor que trabaja de vigilante en una panadería, un muchacho que viene de trotar y los escucha a ustedes y de repente se siente preocupado, se siente asustado, se siente... Por Mira, eso Dios mismo mío, pero te ¿por qué en decía, venezolana de televisión Boli, esta gente está diciendo eso? por- ¿Qué le dirías tú a cualquier persona que está viendo ahorita BTV, escucha sus declaraciones y se siente preocupado? ¿Qué hacer? Por eso mismo te decía yo hace unos minutos atrás que el primer efecto que tiene este alistamiento, que ha tenido un éxito tremendo, por más que hayan hecho esfuerzos algunos en ocultarlo, ha sido tan notorio que cadenas internacionales han tenido CNN. equipos en el lugar viendo aquel acontecimiento. El primer efecto es disuasivo. Yo estoy seguro de que aquí no se van a cumplir esos planes, no se van a cumplir las aventuras del señor Marco Rubio, le pongo con nombre y apellido, porque ese es un señor que tiene una obsesión personal y es producto de un liderazgo nacido del odio en su tiempo por la Revolución Cubana y ahora por la Revolución Bolivariana en Venezuela, y que le hace renegar de su propia raíz latina. Están deportando en este momento, metiendo presos, injuriando, escarmentando a latinos iguales que él. Y el señor adopta una postura absolutamente indigna con respecto a su propia condición de descendiente de inmigrante. Y una persona así solamente tiene, digamos, posibilidades de engendrar aventuras políticas que no tienen ningún fin, eso no tiene ningún futuro. Yo te aseguro, y a las personas que tú dices que nos están viendo preocupados, mira, mientras nosotros estemos de pie, mientras este pueblo esté movilizado, mientras haya un liderazgo que llama al pueblo a asumir en sus manos la responsabilidad de defender la integridad y la soberanía de este país, nosotros podemos tener la tranquilidad de que no se atreverán. Ahora, si se atreven, nos encuentran. No nos busquen para que no nos encuentren. Aquí el más frío de los tibios terminará siendo el más preciso de los Actores movilizados ¿Ustedes en el ven el momento mazo en que eso dando? sea necesario. ¿Ustedes ven el mazo dando? Sí, Correcto. claro. Bueno, Juan Eduardo Romero y Ernesto Villegas, 20 segundos cada uno antes de dar el pase al mazo dando. Mira, yo creo que lo importante aquí es el tema de la unidad en torno a la defensa de la patria, ¿no? Repito la frase, todo es lícito por la patria menos perderla. Y estamos aquí comprometiendo no solo nuestro presente de Ernesto, sino el futuro inmediato. Esta patria exige un requerimiento. Bolívar, pueblos libres vencen imperios poderosos, 1819. Ernesto Villegas. Siempre con mucho respeto por usted. Ok, está bien. Me agarraste de sorpresa. Bueno, este fue el programa especial de 360 a propósito Que de... viva el Caracas. Sí, que viva el Caracas. El programa Aunque mal especial de 360. Si ven por qué estoy despidiendo tan rápido es porque ya viene el mazo dando, el programa hecho para los chavistas, que los opositores no se pierden y que usted que está sintonizando Venezolana de Televisión no se debe perder. Esto fue 360.